Muy buenas tardes, le damos a usted una cordial bienvenida hoy aquí a Cosmopolitic Estelar. Nos acompaña una distinguida ciudadana de la República de Honduras, expresidenta del Colegio de Médicos, una líder social totalmente, indudablemente. Hoy también representante del Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional de Honduras, la diputada Suyapa Figueroa. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por este tiempo que nos está regalando hoy en esta semana, lo que se llama la Semana Mayor, Semana Santa. Desde su casa en Tegucigalpa se conecta con nosotros con Washington, D.C. Bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado Giovanni Galeano. Para mí es un gusto poder saludarle y saludar a todo el público que nos escucha, todo el pueblo hondureño que se conecta y que nos está viendo en este momento para abordar todos estos temas que son de interés nacional. Totalmente, diputada. Gracias una vez más por este tiempo que usted nos está dejando. Se está alejando un poquito de la familia. En esta semana usualmente lo usamos en Latinoamérica para compartir con la familia. Me ha dicho usted que ha decidido quedarse en Tegucigalpa porque siente que es un poco riesgoso andar en este momento por las carreteras en Honduras, haciendo que muchas veces los ciudadanos de nuestros países no toman las medidas y arriesgan sus vidas, ya sea conduciendo en estado de ebriedad o a veces bajo también los efectos del alcohol se generan situaciones de violencia entre los mismos ciudadanos. Entonces, aprovechando que estamos hoy en esta tarde, hacer un llamado a toda la ciudadanía hondureña, aquellos ciudadanos que nos están viendo en este momento y aquellos que están ayudándonos a compartir, a que nos comportemos en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, para evitar accidentes y que al término de esta semana no tengamos que estar lamentando situaciones en nuestras familias. Bueno, una vez más, dándole la bienvenida a usted, igual a la diputada Suyapa Figueroa, el tema, grandes temas con respecto a lo que está sucediendo hoy mismo en el Congreso Nacional de Honduras. Ese será el tema. Hay un tema que está trayendo mucha atención, es este bono que se está ofreciendo por parte del Congreso Nacional a los diputados. Y aparentemente son los diputados afines al oficialismo, aquellos que están a favor de las políticas que está tratando de impulsar el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que en su momento era representante del Partido Salvador de Honduras, pero actualmente se ha identificado más con las causas de la familia o el clan Zelaya, las personas que han secuestrado el Estado en sus tres expresiones: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, empecemos con una pregunta básica. Me parece que es una pregunta que hay que hacerla. Sabemos que Luis Redondo llega al Congreso Nacional a ser presidente como representante del Partido Salvador de Honduras, diputada Suyapa. Ahora, después de un tiempo, Salvador Nasralla nos informó que ya el diputado Redondo no respondía a los intereses de la bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿Cómo usted, como miembro del Partido Salvador de Honduras y miembro de la bancada del partido en el Congreso Nacional, ha interpretado esta situación que ahora Luis Redondo responde prácticamente a los intereses del clan Zelaya? Es correcto, Giovanni. Desafortunadamente, recordemos un poco esta situación de la alianza que se hizo con el Partido Salvador de Honduras y Partido Libertad y Refundación. En su momento consideramos nosotros que era lo que debía hacerse en vista de que la máxima en ese momento era sacar al dictador, a Juan Orlando Hernández, del poder, puesto que estaba haciendo un grave daño a la imagen del país, un grave daño al pueblo hondureño por la corrupción sin precedentes que se estaba dando durante ese gobierno. Y obviamente algo teníamos que hacer. Y para asegurar realmente la salida del gobierno de Juan Orlando Hernández, era preciso unir las fuerzas en un solo haz de voluntades e impulsar la candidatura de nuestra primera mujer presidenta, doña Xiomara Castro. Y obviamente en ese momento, pues el ingeniero Salvador Nasralla tomó la decisión de hacer esa alianza. Ahora hay que decirlo, hubo un acuerdo, el acuerdo bicentenario, que solamente fue firmado por Luis Redondo junto con Manuel Zelaya, el coordinador del Partido Libertad y Refundación, entiendo que doña Xiomara Castro, pero en el mismo no participó el ingeniero Salvador Nasralla, ni nosotros estábamos enterados del plan bicentenario. Ese plan bicentenario es el que tiene dentro de sus alcances el establecer, por ejemplo, las relaciones con China continental, el poder hacer la reforma educativa que se está llevando a cabo, digamos que hacer todas estas situaciones que se han planteado durante el actual gobierno. Y obviamente, pues no fue un plan consensuado, no fue un plan del cual nosotros estuviéramos enterados, y obviamente que no había un acuerdo con este plan. Perdón. Esto, de alguna manera, ha hecho que, indudablemente, nosotros chocáramos entre la visión que tiene el Partido Libertad y Refundación y la visión apegada a los valores democráticos, a las libertades que nosotros considerábamos tenía que existir, al fortalecimiento del Estado de Derecho
a la recuperación de la institucionalidad del país, que para nosotros era una situación fundamental. Una consulta rápida allí, hablando del Plan Bicentenario. El Plan Bicentenario contenía lo que ha sucedido cuando esta legislatura ha comenzado a hacer un acuerdo de amnistía, precisamente liberar a muchas personas que estaban guardando incluso prisión por actos de corrupción, como incluso un vicepresidente del Congreso Nacional, como lo es el señor Tomé, apellido Tomé, Russell Tomé. ¿Ese plan contenía esa iniciativa? Es correcto, todo eso está contemplado, que era, por ejemplo, recuperarse y hacer acciones contra el golpe de Estado, y que ellos consideraban que eso era parte de las situaciones que se dieron durante ese tiempo. Pero nuevamente volvemos a esta situación. Nosotros no conocíamos el plan bicentenario. Nosotros no firmamos el acuerdo del plan bicentenario, por lo tanto, no estábamos en la obligación de cumplir. No estamos incumpliendo ningún precepto con el que nos hubiésemos comprometido al momento de hacer una alianza o de plantear una recuperación del país, porque nosotros tenemos muy claro cuáles son los puntos fundamentales en los que debemos incidir para recuperar nuevamente el Estado de Derecho y la institucionalidad en el país, que para nosotros es algo fundamental. Pero que, lejos de hacer ese tipo de acciones, el Estado se ha ido debilitando, la independencia de poderes tan ansiada por el pueblo hondureño no ha sucedido. Lejos de eso, el Congreso Nacional pasó a ser un simple tramitador de las órdenes que vienen desde el Ejecutivo. Y yo diría, de quien asesora el Ejecutivo, porque desafortunadamente aquí, hay que decirlo, nosotros sentimos que el coordinador del Partido Libertad y Refundación, que es un asesor presidencial, se toma atribuciones que no tiene y que jamás debería asumir. Por tanto, esa independencia se perdió, a tal grado que, pues, en este momento el Congreso Nacional está muy lejos de ser esa instancia con independencia que defienda los intereses de la población hondureña. Y obviamente ese planteamiento, por ejemplo, de, como usted lo llama, de esa amnistía, una situación que nosotros lo dijimos, crearía mayor impunidad, porque hay que decirlo, hubo diputados dentro del Partido Salvador de Honduras que no estábamos de acuerdo con la amnistía en los términos en los que estaba planteada. ¿Por qué lo dijimos? Hasta con nombre, lo dije yo en una sesión de bancada, quiénes eran los que iban a salir libres, amparados en ese decreto de amnistía, que consideramos era muy amplia, y que se tenía que reformar. No dudo yo que los presos, verdaderos presos políticos, tenían que salir. Estamos hablando de la gente que protestó durante las movilizaciones para reclamar al régimen de Juan Orlando Hernández, especialmente los presos de Guapinol, que indudablemente no tenían por qué estar presos, porque estaban defendiendo su derecho a la vida, a la tierra, al agua, a los recursos de la madre tierra, y que indudablemente ellos no tenían por qué haber sido judicializados de la manera en que se les hizo. Pero obviamente habían personas ahí que habían cometido delitos contra el Estado, contra las arcas del Estado, y que no podían hacer otra cosa más que continuar con el juicio que se les había hecho y pagar por esas acciones que ellos hicieron y que ellos incluso reconocen. A mí realmente me da un sentimiento de indignación escucharlos hablar como que si el pueblo hondureño debería aplaudirles por la hazaña de haber sacado dinero del Banco Central en una carretilla. La verdad que eso es lamentable. Eso es tremendo y es triste. Bueno, ahora usted es diputada del Congreso Nacional, antes era una espectadora, una líder social cuando fue presidenta del Colegio de Médicos, donde realmente es donde usted se vuelve una líder social y le conocemos cuando empieza a hacer reclamos en su momento a la administración de Juan Orlando Hernández por el saqueo que se está sucediendo al momento de la pandemia. Bien recordamos aquellos tiempos, pero ahora usted pertenece a la estructura gubernamental formando parte de la bancada del Partido Salvador de Honduras en las entrañas del Congreso. Desde el interior, de esa visión más propia que usted puede tener, nos puede decir, ¿usted ha podido realmente identificar cambios sustanciales con respecto a lo que se realizó en administraciones anteriores en el Congreso Nacional? Las prácticas que se están llevando a cabo, las votaciones, los madrugones. ¿Han habido cambios realmente, doctora? No, y la verdad es que es muy triste, Giovanni, darse cuenta cuando usted llega al Congreso Nacional y se plantea un Congreso totalmente diferente a lo que ha sido nuestra experiencia dentro del Congreso Nacional, Congreso en el que se prometió que se iba a derogar el fondo departamental, en donde se dijo que se iba a derogar la ley orgánica del Congreso Nacional, que perversamente se había planteado por el expresidente del Congreso, el señor Mauricio Oliva,
y que obviamente hacía que el poder se centrara en el presidente del Congreso. En realidad, esa ley orgánica hace que el presidente del Congreso sea el todopoderoso y que la Junta Directiva pueda a su antojo poder suspender, poder decir qué proyecto y qué proyecto no se va a discutir dentro del recinto legislativo. El poderle dar la palabra de una manera más democrática, por ejemplo, no ha sido posible. Obviamente sigue siendo el Congreso Nacional ese Congreso en donde parece un ring de boxeo, en donde las agresiones físicas, en donde las faltas de respeto no solamente a los compañeros congresistas, sino principalmente al pueblo hondureño, quien es el que paga por cada una de esas sesiones un alto precio, y que muchas veces se suspenden por nimiedades, por pleitos de niños de kinder, y que da mucho pesar el hecho de que en el primer poder del Estado no podemos tener la altura de dialogar, de hablar, como se dice, se deriva la palabra parlamento, de poder dialogar, exponer nuestras ideas con la claridad y libertad que merece el pueblo hondureño que lo hagamos, porque somos sus representantes. Y obviamente esta ley orgánica, que es la que le da esos poderes, de tal manera que, imagine usted, Luis Redondo puede decir quién sustituye a un propietario en la bancada, incluso aunque no sea el suplente de ese mismo propietario, él puede decir quién va a suplirlo, y esto le quita realmente la potestad a la bancada para decidir quién es el que va a representar al partido cuando un propietario está ausente. Eso propicia, doctora, actos de corrupción. Totalmente. Claro. Porque cuando yo tengo el poder de decir quién va a votar, entonces yo puedo manipular la situación para decir quién va a ser el representante, y voy a elegir, obviamente, a la persona que sea afín a mis intenciones. Habló usted del fondo departamental. Ahora se le ha cambiado el nombre, no puedo recordarlo en ese momento. Ya no se llama fondo departamental, pero es otro subsidio que se le está dando a los diputados. Empecemos con una máxima. ¿Cuál es el rol que tiene un diputado en un Estado? El rol de un diputado en un Estado no es manejar fondos del Estado. Le voy a hacer una pregunta bastante personal, pero quiero que sepa que lo hago en el sentido, en el deber de ser como comunicador social, siendo usted una funcionaria pública. Y como funcionaria pública, usted se debe al pueblo hondureño. ¿Cuánto le estamos pagando los hondureños a ustedes, los diputados, por estar mes a mes sentados en las curules del Congreso Nacional haciendo un rol que está ya delimitado en nuestra Constitución de la República? Legislar, generar políticas, leyes para el bienestar de la sociedad. ¿Cuántos ustedes están ganando en promedio un diputado en el Congreso Nacional, doctora? Un diputado en el Congreso Nacional recibe un promedio de 90,000 empiras mensuales. De esos 90,000 empiras se le deducen el impuesto sobre renta. En mi caso, de esos 90,000 empiras, a mí ya neto recibo 75,000 empiras mensualmente de ese salario que me es asignado. Esto es el salario de un diputado propietario más el pago del 14º, del aguinaldo, y que finalmente es parte del salario que nosotros tenemos. Ahora, ¿hay viáticos también, doctora? Si usted sale a visitar el Congreso Nacional, ¿está dando viáticos? Es correcto. ¿Hay seguro médico? Además, ¿hay seguro médico para los diputados? ¿El Estado lo está pagando? Ese es opcional. Ese es opcional. Por ejemplo, en mi caso yo no acepté el seguro médico del Congreso Nacional, porque igual, como ustedes bien lo saben, eso es algo que uno debe asumirlo, al igual que su vehículo, igual que su celular, debe salir de su salario como pregunto, cualquier otro. Hay diputados en el Congreso Nacional que nosotros le estamos pagando el seguro médico, le estamos pagando el carro, le estamos pagando su celular y le estamos pagando 75,000 empiras. Y no solamente eso, doctora, también ahora le estamos dando bono navideño y le estamos dando bono de Semana Santa. Sí, definitivamente hay diputados que tienen otras prebendas. Usted lo va a ver. Hay diputados que tienen carros, un carro además de seguridad, además del vehículo que tienen un vehículo de seguridad. Además de eso, nombres de diputados del Congreso que están recibiendo alguna de estas prebendas que usted nos pueda decir, diputada Suyapa Figueroa. No tengo los nombres de los diputados, porque en ningún lugar usted va a ver los nombres de los diputados. Y usted no puede saber exactamente quiénes son los que tienen, se pagan ellos propios, su carro seguidor, su Prado y sus guardaespaldas, porque hay gente ahí que tiene su guardaespaldas, su carro, que la paga de su propio salario. Pero hay muchos diputados que sí sé que tienen carros asignados por el Congreso Nacional. Obviamente, esto no es una lista que sea pública.
No hay un portal en donde le digan a usted quiénes tienen asignado carro, chofer y guardaespaldas. Debo decirle que se supone que, digamos, un diputado debería tener su personal que le asista como en todos los congresos. Es decir, tiene usted personas que le asisten para desarrollar las leyes que usted quiere presentar, porque obviamente nosotros no somos personas que, digamos, en mi caso yo soy doctora en medicina, tengo el conocimiento de mi especialidad en medicina, pero obviamente en leyes muy poco conozco. Entonces, se estila que haya asistentes, asesores, digamos, abogados, asesores, que le puedan ayudar a desarrollar estas. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, nunca, en el caso mío, por ejemplo, que presido la Comisión de Salud, jamás me fue autorizado a las personas que yo necesitaba para poder desarrollar una propuesta de ley de reforma al Código de Salud, a la Ley Nacional de Salud y obviamente a Seguridad Social. Estas situaciones verdaderamente hacen que nosotros no podamos desarrollar ese trabajo de la mejor manera. Pero hay diputados que tienen de todo, que tienen personal en exceso, por ejemplo. Entonces, estas situaciones irregulares que no debería ser una prebenda para nadie, sino que debería tener, si se reconoce la necesidad de que ese personal sea propicio para generar un mejor trabajo legislativo, pues debería ser asignado sin distinción de colores políticos. Entiendo que eso se ha hecho en el pasado de la misma manera, pero esto es un error. Y se supone que entonces debió haberse corregido, siendo que se admite que eso es un error. Y no solamente esto, doctora, hay un tema fundamental que hay que hablar aquí, de la transparencia. Donde le hago una pregunta aquí directa hoy día sube en un chat y ahí estaba Luis Redondo. Yo le decía a Luis Redondo, y se lo dije ahí en el chat, tu credibilidad se ha desplomado. Y así se lo pongo en el chat, se ha desplomado totalmente. La gente no cree en tu persona. Porque ahí manda un discurso bonito con palabras, le digo, tú puedes escribir lo que quieras. Ahí bonito tus redacciones, porque le encanta escribir a Luis Redondo. Pero eso queda sin valor, porque el ruido de esas palabritas que escribe es callado por las acciones que ellos hacen, porque las tremendas acciones callan cualquier cosa que ellos pueden decir. Y le pregunto aquí directamente, e incluso le hago una invitación pública a Luis Redondo, que me dijo que iba a venir a mi programa cuando fuera presidente del Congreso Nacional, pero ahora, como sigue las directrices de Mel Zelaya le tiene miedo venir a Cosmopolitica y a su gente, porque a ellos les gusta llegar a un ETV, allá donde les van a preguntar lo que ellos quieren que les pregunten. Aquí se les va a preguntar lo verdaderamente que el pueblo necesita saber. Y yo le hago una pregunta aquí en público a Luis Redondo, ¿dónde está el portal de transparencia? Nosotros necesitamos saber, como pueblo de Honduras, como ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, en qué se están gastando estos bonos. No tenemos hasta este momento el reporte del bono del navideño. ¿A quién se le dio esos bonos? ¿Dónde está el reporte de cada diputado que recibió ese bono? ¿A cuáles fueron los ciudadanos beneficiarios? ¿Cuáles fueron los proyectos que impulsaron? Eso es un derecho que tenemos nosotros los ciudadanos de la República de Honduras, de saberlo. Tenemos que saber quiénes son los diputados que andan en carros blindadas, quiénes son los diputados que les pagamos celular y les pagamos viáticos por millones de lempiras, porque ahí solo nos reportan 23 millones de lempiras de viáticos. ¿Pero en qué se gastó? ¿Qué es esta administración que tú estás haciendo? Y te lo digo directamente, Luis Redondo, porque tú eres el presidente del Congreso Nacional. Es tu responsabilidad. A ti se te cedió el derecho de administrar el Congreso Nacional. ¿Dónde está el portal de transparencia que nos está dando toda esta información? ¿Por qué nos están ocultando todo esto? Esa es una pregunta que queda ahí para Luis Redondo, y espero que no sea cobarde, como Mel Zelaya y sus achichincles, que no les gusta venir a contestarle al pueblo hondureño lo que quiere saber. Pasemos. Y mire, Giovanni, esa es otra de las cuestiones, por ejemplo, es que justamente se dijo que todo esto iba a cambiar. El presupuesto del Congreso Nacional se criticó que era excesivo en el gobierno de Mauricio Oliva. Pues actualmente el Congreso Nacional tiene un presupuesto mayor que el que tuvo Mauricio Oliva. Y no se conoce dónde está todo ese dinero invertido. No se conoce realmente si hay partidas discrecionales en realidad, y no se ha permitido que organismos de veeduría ciudadana como el CNA ingresen al Congreso Nacional. Yo me pregunto, ¿cómo es posible? Y le voy a decir porque yo vi muchas veces, porque yo era parte de la asamblea del CNA en representación de la Federación de Colegios Profesionales de Honduras. Entonces, yo hasta hace poco tiempo, hasta hace un poco más de un año, fui parte de la asamblea del CNA en representación de FECOPRU. Y yo miraba muchas veces a Luis Redondo acercarse al CNA y nos acompañó siempre en cada una de las peticiones que se hizo como CNA. Y nosotros tuvimos un alto valor del papel que había desempeñado el CNA como instancia de sociedad civil. Pero desafortunadamente, a la hora de la hora, vemos cómo
Luis Redondo más bien no permite, le negó el ingreso al CNA, al Congreso Nacional, para que hiciera veeduría y no ha presentado Eso, ante CNA. Luis Redondo, eso es corrupción. Lo que está haciendo Sí. Luis Redondo es corrupción. Eso es corrupción. Porque nosotros tenemos institucionalidad como lo es el CNA para que estén chequeando las cuentas del Estado. ¿Qué es lo que están haciendo con nuestros impuestos? Si ustedes no están haciendo eso y no están permitiendo que organismos veedores ingresen a hacer investigaciones en el Congreso Nacional, tengo que decirte, desafortunadamente, Luis Redondo, tú eres un corrupto. Y al frente de aquí te lo digo, eres un corrupto porque solo un corrupto esconde las cosas que hace. Una persona que es honesta, una persona que es transparente, jamás va a esconder lo que hace. Cambiamos un poquito el tema aquí, doctora. Hemos visto el acercamiento que el gobierno de Xiomara Castro y esa manera precipitada que ha roto relaciones con la República de Taiwán, un aliado económico y estratégico en términos geopolíticos de Honduras, ya por una data de 80 años. Hoy por hoy el gobierno se ha retirado de esta relación y ha empezado a entablar relaciones con China. Desde su percepción, desde allí de Honduras, ¿cuáles han sido las verdaderas motivaciones? ¿Es simplemente este discurso populista, antiimperialista que siempre hacen los socialistas? ¿O hay otras razones más profundas que tal vez el promedio de los ciudadanos hondureños no estamos al tanto? Yo creo que las situaciones que movieron al gobierno para romper relaciones con China-Taiwán, creo que han estado puestas en ese plan bicentenario y tienen connotaciones más allá de lo que nosotros vemos, una mera relación comercial, porque Honduras ya tenía relaciones comerciales con China. De hecho, en nuestro país circula una gran cantidad de productos que vienen de China y obviamente no se justificaba bajo el tema de emprender una relación comercial con China porque ya existía. Yo sí creería que esto va más allá de una situación simple, como por ejemplo esta relación comercial, el quitar a un aliado tradicional nuestro que, dicho sea de paso, nos apoyó muchísimo en cuanto al tema de salud, infraestructura, educación. China-Taiwán fue uno de los países, de los aportantes para el gobierno hondureño, que verdaderamente lo hizo de una manera comprometida, decidida con nuestro pueblo. Y obviamente el darle la espalda de esta manera, bajo el pretexto de que China-Taiwán no les ofrecía la cantidad de dinero que ellos necesitaban para poder desarrollar sus planes, se supone, de desarrollo para el país, consideramos nosotros que nos pone ante el mundo realmente como una nación sin dignidad, capaz de venderse al mejor postor. Pero que, Giovanni, no es solamente la mera relación comercial. Tras de esto hay una situación mayor. Doctora, la forma que actuó el gobierno de Honduras ante Taiwán, porque yo pudiera ser el gobierno de Honduras, yo no hago esa propuesta porque eso es penoso, es falta de dignidad, es como Marero, como impuesto de guerra a Taiwán. Es así. Sí. Pedirle, tenés que darme tanto si quieres tener mi relación conmigo. Realmente, Mel Zelaya y esta clan Zelaya, gente que realmente no tiene la capacidad para gobernar, lo ha demostrado, deja mucho que desear. Deja mucho que desear en la postura que nos han dejado como sociedad. Porque estoy yo de acuerdo, si el gobierno, la intención es alejarse de esta relación, hágalo, no hay ningún problema, pero no haga un chantaje. Eso es un chantaje. Y eso deja muy mal parada la administración de Mel Zelaya, porque es el que está haciendo este tipo de cosas. Doctora, se dice por ahí que ya hay orden de extradición para Carlos Zelaya y esa es una de las razones que Mel Zelaya tenía que controlar la Corte Suprema de Justicia a como diera lugar y tratar de alejarse lo más posible de Estados Unidos y sus cortes de justicia, que ya están queriendo llamar miembros de su familia por sus vínculos con el narcotráfico en Honduras. Y eso ya es de todos conocido, ya para acotar y finalizar en ese tema. En términos de salud, siendo que usted es una doctora y usted ha venido observando cómo el detrimento del sistema de salud en la administración de Juan Orlando Hernández, ¿han habido avances en algún sentido en el sistema de salud en esta nueva administración a 1 año y medio de la toma de posesión, doctora? En absoluto. La verdad es que es lamentable esta situación en vista de que el pueblo hondureño resintió varias situaciones del gobierno de Juan Orlando Hernández. La corrupción en salud realmente fue un acto inhumano, una franca violación a los derechos humanos, que por esa corrupción, por ese afán de agenciarse esos dineros mal habidos, dejaran a un pueblo en un estado de indefensión, a un pueblo morir, porque hubo dinero que se pidió préstamos, se hizo préstamos para poder atender las situaciones de salud de emergencia con la COVID, pero esos dineros no fueron invertidos en el pueblo hondureño, sino que fueron saqueados, fueron drenados de una manera vergonzosa. E indudablemente nos dejaron en una situación difícil, eso no lo dudamos. Sin embargo,
se ha aprobado vía también esos préstamos también, se ha aprobado un presupuesto que era incluso mayor que el que tenía el gobierno anterior. Se hizo un complemento de presupuesto para poder salir adelante con las necesidades que tenía la población hondureña, sobre todo en salud. Pero ese dinero no lo hemos visto reflejado en mejora del sistema sanitario. El sistema sanitario sigue en una decadencia cada vez peor, falta de medicamentos. Tenemos faltas de medicamentos fundamentales como insulina, que se dice que tenemos una crisis porque en el mundo no hay insulina. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí hay cómo adquirirla, sin embargo, se necesitaba tener la agilidad y sobre todo el compromiso de poder hacer las gestiones de manera eficiente para poder asegurar al pueblo hondureño que iba a tener acceso a medicamentos. Hay medicamentos básicos. La gente se sigue muriendo en los centros hospitalarios por falta de recursos, por falta de medicamentos de los más básicos, de los más sencillos y fundamentales. Así que es lamentable. Y yo debo decirlo con toda la propiedad, el sistema sanitario no ha mejorado, por el contrario, está igual o peor de lo que tuvimos con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Así que lamento decirlo, lamento aceptar que ha sido un fracaso. Y le digo porque nosotros tuvimos una gran expectativa, el pueblo hondureño tuvo una gran expectativa. Yo misma, que nunca he sido de las personas pro Mel Zelaya y la familia Zelaya, yo, a pesar de todo, tuve alguna esperanza de que el gobierno le iba a dar al pueblo hondureño la posibilidad de salir adelante y respetar estos derechos fundamentales. Sin embargo, no ha sido así. Ha sido lamentable y sentimos nosotros que lo que se ha buscado durante todo este tiempo es crear más caos, más desesperanza con el propósito de desestabilizar la sociedad hondureña. ¿Cree, doctora, que parte de esta situación que está pasando hoy, esta administración de Mel Zelaya, ha sido por esta práctica del clientelismo político, donde no las personas adecuadas y óptimas para ocupar una función pública están tomando estos puestos, sino que son amigos de Mel Zelaya, son personas que fueron a quemar llantas y ahora están ostentando puestos, pero no tienen la capacidad ni saben cómo hacer esta gestión pública? Entonces, ahora lo que está pasando es que el pueblo hondureño está pagando las consecuencias. Podemos ver cómo la ministra de Finanzas es una abogada que no sabe obviamente nada de finanzas, está aprendiendo, obviamente, pero no queremos a alguien que vaya a aprender a probar con nosotros si funciona o no funciona. Queremos una persona que sepa que lleva algo planteado, una estrategia económica, yo solo a desarrollarla y a medir resultados. Entonces, está fallando el gobierno de Xiomara Castro por estas razones del clientelismo político y ese compadrazgo entre correligionarios que tratan de contratarse, pero al final no tienen las competencias para ocupar los puestos públicos, doctora. Es correcto. En el gobierno hay dos cosas. Uno, o la gente se contrata porque tiene algún lazo familiar. Tenemos una enorme cantidad de familiares entre sí dentro del gobierno, con altos funcionarios. Lo criticamos en el gobierno anterior duramente y que en este gobierno es la constante prácticamente. En todas las instituciones prácticamente hay algún familiar de la familia Zelaya. Y obviamente la otra situación que domina el escenario de estas situaciones, de los puestos de gobierno, es el clientelismo político. Aquellas personas que no solamente no tienen capacidad, sino que han sido señaladas en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales como ligadas a actos de corrupción. Pero ahora usted los va a ver, están ocupando grandes cargos sin que esa situación vista en el 2009 durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, importe en este momento. Esto es sumamente lamentable porque han despreciado el conocimiento, la experiencia de profesionales, incluso afines a Libre, porque hay que decirlo, Libre dentro de sus filas tiene gente muy preparada. Sin embargo, han despreciado a estas personas por poner a aquellos que a pie juntillas siguen las órdenes, son capaces de seguir las órdenes del coordinador general del partido. Y no necesariamente que tengan un plan. Y aquí hay otra situación importante de recalcar, y es que este gobierno no tiene un plan a desarrollar, no tiene un plan de desarrollo de país, no tiene objetivos fundamentales en donde nosotros podamos tener una visión clara de hacia dónde vamos, cómo lograr esos objetivos, porque es un gobierno sin una planificación, sin un norte, sin un rumbo definido hacia dónde vamos. Lo único que vemos claramente a donde ellos avanzan es en sus planes ideológicos y no es porque ellos tengan la convicción de ser un gobierno de izquierda, sino porque esa izquierda, esos gobernantes corruptos que los conocemos por violadores de derechos humanos en América Latina, que los hemos conocido por su ligadura con el narcotráfico, que los hemos conocido por genocidas,
que los hemos conocido por ser una banda de delincuentes, que muchos de ellos siguen abusando de sus pueblos, siguen adueñados de los poderes del Estado. En ese sentido es que este gobierno está alineándose con ellos, pero no es una cuestión ideológica. Aquí hay que decirlo claramente. Eso no es una cuestión ideológica, es una cuestión de intereses particulares de aquellos que siguen una línea que los fortalece y que están dispuestos a financiarse incluso entre ellos mismos para asegurar que el poder va a estar de ese lado y no del lado de quienes ansiamos realmente tener países democráticos en donde se respeten los derechos humanos y en donde se respeten las libertades y podamos de una manera civilizada y de una manera profesional basada en la educación, en fomentar los valores de la sociedad, salir adelante y sacar adelante a nuestros países. Ya, como última pregunta, estamos ya en la recta final. Me hablaba usted que el gobierno de Honduras no tiene un plan a seguir. Entonces vamos a ciegas. Cuando usted no tiene un plan, usted va a ciegas a lo que vaya saliendo. Y por eso vemos ver que a veces el gobierno dice una cosa, al día siguiente dice otra, porque cuando no hay plan, usted no tiene dirección. Estamos llenos de nepotismo. Solo la familia Zelaya tiene 24 personas relacionadas a la familia Zelaya en el gobierno, en todos los poderes del Estado, en todas las instituciones. Estamos llenos de clientelismo político, donde empiezan los pagos de favores, donde incluso hay empleados que tienen que pagar porcentajes a Mel Zelaya para que se tengan puestos públicos. Hay serios problemas. ¿Cree que todo este escenario que se está formando, porque venimos de una sociedad que no cree en el Partido Nacional, porque está lleno es un nido de corruptos también el Partido Nacional? Ahí anda Tomás Zambrano. Hace poco tuve un problema que dije algo en un editorial que estaba una información correcta. De hecho, el próximo domingo vamos a corregir eso, vamos a resolverlo. Y Tomás Zambrano se contactó conmigo diciéndome que eso estaba mal. Pero Tomás Zambrano, no, tú también tienes actos de corrupción. Me encantaría, me dijiste que ibas a venir también como Politics, te has hecho ausente, porque tienen miedo los corruptos en Honduras a venir a mi programa, porque saben que aquí yo les voy a preguntar, que me digan qué es lo que pasa aquí, y aquí con pruebas y elementos propios para hablar. Ahora, ¿cree usted que la sociedad hondureña, siendo que vimos que el Partido Libre es más de lo mismo, la misma corrupción, los mismos bonos que se están drenando las arcas del Estado, se está listando para que una nueva generación de políticos resurja en la sociedad hondureña, donde nuevos liderazgos que se desvinculen totalmente de estos oligarcas que han sometido a la sociedad hondureña desde siempre, ya sea del Partido Nacional, el Partido Liberal o Partido Libre hoy, porque Mel Zelaya es un oligarca que solo se cambió de color a la izquierda, pero al final son de los mismos? ¿Cree que la sociedad hondureña está lista para ver resurgir estos nuevos líderes, esta juventud, estas nuevas generaciones de líderes políticos, que estos oligarcas nunca le han dado la oportunidad, e incluso aquellos que empiezan a agarrar demasiado fuerza los mandan a matar, los mandan a eliminar? ¿Cree que la sociedad ya está agarrando la madurez en este momento al ver todo lo que ha pasado con estos políticos tradicionales y podremos próximamente ver un nuevo movimiento político de ciudadanos realmente honestos que quieran generar ese cambio en Honduras? Doctora, ya, esa es la pregunta final. Bueno, indudablemente estamos como sociedad obligados a dar respuesta a esa necesidad urgente de nuevos liderazgos, de personas que verdaderamente tengan un compromiso de país, que verdaderamente sientan esa necesidad de recuperar la patria. Y yo creo que existe muchísimo de esa necesidad y de ese impulso que mueva a la sociedad. Esto es importante, Giovanni. Yo quiero decirle a esa juventud que demostró un civismo, un compromiso con el país cuando fue a elecciones y que justamente supo elegir, como por ejemplo dentro del Congreso no darle el poder absoluto a ningún partido. Supo repartir esos votos y pudo, en alguna medida mucho mayor que la que habíamos visto, pudo cruzar ese voto y escoger a las mejores personas, a los mejores ciudadanos, para que los representara. Creo que no se equivocó al escoger a quien escogió. Quienes se han equivocado son los políticos. Quienes han defraudado al pueblo son los políticos nuevamente. Ese engaño que es repetitivo en nuestro país, ese abuso de esa confianza que deposita el pueblo hondureño en cada una de las personas electas por ese voto del pueblo hondureño, es la que nos tiene en esta situación, pero estamos seguros que dimos un paso al derrotar a la narcodictadura, esa narcodictadura que se creía invencible, ese personaje que hasta parecía mítico ya, que no podíamos sacar a Juan Orlando del poder. El pueblo hondureño demostró que sí lo podía sacar, y de esa manera va a demostrarle a cualquier político en este país que el que manda es el pueblo y que el pueblo hondureño tiene la madurez, tiene la convicción y tiene la fuerza para poner realmente a quien ellos sientan que lo representan y no a esas élites que en este momento se sienten muy empoderadas, que se sienten que son las todopoderosas y que van a poner su agenda política
ante la voluntad del pueblo hondureño, su agenda personal, sus intereses personales, y que prácticamente piensan que esto es una monarquía. El pueblo hondureño le va a demostrar que tiene una alta vocación democrática y que necesitamos realmente que esa democracia se fortalezca, y el pueblo hondureño va a volver a las urnas a escoger a las mejores personas y a tomar las mejores decisiones por el país. Yo tengo esa esperanza y yo tengo esa convicción de que el pueblo hondureño no se equivoca, no es tonto. El pueblo hondureño es un pueblo sabio, aún a pesar de que le han negado el derecho a la educación. Pero su sabiduría, ahí está, su conocimiento ancestral, ahí está, y es el que lo va a impulsar a moverse. Extraordinaria reflexión, doctora Suyapa Figueroa, con ustedes. El pueblo hondureño no se ha equivocado. Tomó una decisión sensata en su momento para remover la dictadura de Juan Orlando Hernández. Y pongan atención a aquellos que están allá afuera en este momento con poder y que creen que por estar en el poder pueden tomar decisiones que agravian el bienestar de la ciudadanía hondureña. El pueblo hondureño no es tonto y en su momento van a tener que enfrentarse, es imposible, a la justicia por los actos que están haciendo en este momento. Esas son las palabras de la doctora Suyapa Figueroa cuando nos dice: el pueblo hondureño no se equivocó. Lo que se están equivocando son aquellos que fueron elegidos y no están cumpliendo los roles para los cuales fueron elegidos en esas posiciones. Doctora Suyapa Figueroa, si tiene unas últimas palabras para nosotros, ya unas palabras de reflexión, especialmente como médico, quiero que nos diga unas palabras para aquellos ciudadanos que andan de vacaciones. ¿Cuál es el comportamiento que se espera de un ciudadano en vacaciones, especialmente si alguien está consumiendo alcohol? Que a veces eso es lo que nos genera bastantes problemas en estas temporadas del año. Por favor, doctora, ya, para retirarnos. Bueno, solo me resta pues decirle que agradezco mucho esta gentil invitación que usted me ha hecho a participar en su programa. Una última reflexión tal vez es en que como ciudadanos debemos seguir impulsando la venida de la CICIG a nuestro país. Esa Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que no la trajo, por ejemplo, en el caso de la Maxi, no la trajo el gobierno de Juan Orlando Hernández, la trajo el pueblo hondureño, la presión que hizo el pueblo hondureño. Creo que debemos también hacer las acciones necesarias para tener una presión suficiente para que esta vez la CICIG se instale en nuestro país, que verdaderamente sea una realidad y una respuesta que pare esta corrupción. Con respecto a lo que me decía, el comportamiento que se espera de los hondureños, pues realmente la Semana Santa, recordemos cuál es el objetivo, es recordar la pasión de Jesucristo, ese regalo que hizo Jesús al entregar su propia vida para la salvación de la humanidad, que nos debe hacer reflexionar sobre nuestras convicciones como humanos, nuestro compromiso como humanos, y que obviamente no puede ser motivo del desenfreno que normalmente se lleva esta semana. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser una acción responsable y de ninguna manera puede ser un acto que ponga en riesgo la vida de las demás personas. Conducir bajo los efectos del alcohol es una de las mayores causas de accidentes y muertes de personas jóvenes, incluso niños, niñas, personas que no tienen nada que ver, que se conducían en su vehículo tranquilamente y que una persona a exceso de velocidad bajo efectos de alcohol les ha producido la muerte. Creo que debemos tener mucho cuidado sobre el consumo responsable, la limitación del consumo y obviamente de limitarnos, de no conducir si están bajo el efecto del alcohol. El alcohol es una de las cosas que más daña a las familias hondureñas, enluta a las familias hondureñas, pero sobre todo produce incluso agresividad dentro de las familias, acciones que verdaderamente dañan a las familias y al respeto que se tienen entre uno y otro dentro de un núcleo familiar y que verdaderamente no nos lleva a nada. Así que hagámoslo de manera responsable y obviamente pensando en que como ciudadanos tenemos la necesidad y la obligación de tener una conducta que nos enaltezca y no que nos disminuya a la mínima expresión de la humanidad. Gracias, doctora, por esos consejos. Portémonos bien, hombre. Portémonos bien en esta Semana Santa. No nos pongamos violentos. Entendamos que detrás de cada persona hay una familia, hay una mamá, hay un hijo, hay una esposa. Y tenemos que respetarnos como ciudadanos. Tratemos de andar bien y llegar sanos y salvos a nuestros hogares al final de esta semana. Muchas gracias, doctora Suyapa Figueroa, por su tiempo. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta tarde aquí en Cosmopolitic. Tengan todos ustedes muy buenas noches.